Bien, bienvenidos a todos, buenos días a este acto sobre a todos los asistentes con la preocupación del calor, la falta de buena climatización en las aulas. También tenemos a la representante del Ayuntamiento, a Dolores, teniente de alcalde, a Isabel Hernández, que es la directora del instituto, del colegio, y Manuel Montero y las representantes del aula, ¿vale? Ahora paso a presentar a los diputados de la Asamblea de Extremadura que gentilmente han venido aquí a exponernos y escucharnos, que son don Fernando Ayala, Vicente, del Grupo Socialista, doña Pilar Pérez García, del Grupo Popular, y en mi derecha tengo a doña Irene de Miguel Pérez, por el Grupo Podemos, ¿de acuerdo? Agradecerles, ya lo he dicho, ¿no? Haber aceptado la invitación a todos los grupos políticos, excusar a la representante del grupo de Ciudadanos, que está de baja y no ha podido venir, y a debatir en nuestro centro este tema que preocupa a todos y que últimamente ha tenido bastantes problemas, sobre todo a principios del curso y a finales del curso pasado. Y no solamente al alumnado, sino a toda la comunidad educativa, ¿de acuerdo? Las autoridades invitadas, que ya he dicho quiénes son, que me he saltado un poco el protocolo, pero bueno. Y a recordaros que están en calidad de asistentes y de no participantes. Dijéramos, los asistentes somos todos, pero los participantes son los alumnos y los diputados. Incluso me han prohibido el habla a mí. Recordad cómo funciona el acto, ¿vale? Vamos a hacer una charla de debate, pero para ello vamos a escuchar primero a los diferentes representantes de los partidos políticos que nos expondrán sobre unos 10 minutos. Como ya vamos mal de tiempo, ponemos 9. Ellos dicen que con el tiempo siempre hay problemas, ya lo sabemos, en todas estas cosas. Vamos a intentar 9-10 minutos, ¿de acuerdo? Yo voy controlándolo y después ya pues, vamos viendo qué preguntas hacemos y entablamos el debate, ¿de acuerdo? ¿Cómo empezamos? De menor a mayor representación. Perdón. ¿Y quién es menor? Sí, perdón. Muy bien, eso viene bien para el protocolo. Entonces, doña Irene de Miguel, por el Grupo Podemos, nos ilustra sobre lo que ella piensa y su grupo piensa sobre este caso. Sí, verdad, perdón. Sí, ya. Bueno, antes de nada, perdonar que he llegado tarde, que me he liado. He entrado por otro sitio a Barcarrota y he preguntado a un montón de gente y bueno, al fin he llegado. Y sobre todo agradeceros habernos invitado para hablar de un tema que hemos trabajado mucho en la Asamblea de Extremadura y que creo que os afecta de lleno, ¿no? Como es el calor en las aulas. Bueno, pues yo quería empezar diciendo que, claro, cuando se construyeron los centros educativos, pues no se tenían en cuenta cuestiones claves que ahora no se nos olvidan cuando construimos cualquier edificio, como por ejemplo el aislamiento, la orientación. Es más, por ejemplo, en Mérida existe un instituto que estaba diseñado para construirse en los Pirineos, en Huesca, y finalmente no sabemos cómo, pero acabó en Mérida. ¿Creéis que hay alguna diferencia constructiva reseñable entre los Pirineos y Extremadura, Mérida? ¿Se os ocurre alguna? Decirla. No, puede, ¿verdad? Bueno, pues os la cuento yo. Por ejemplo, en los Pirineos pues tienen que tener los tejados mucho más inclinados para que la nieve, porque allí nieva mucho, pues pueda caer, ¿no? Y no se quede sobre el tejado soportando ese peso. Tendrán unos ventanales muy grandes, porque tienen menos horas de luz y necesitan calentar las aulas, ya que allí hace mucho más frío. Entonces son unos ventanales muy grandes que obviamente en Extremadura esos ventanales lo que hacen en verano es que sean casi un invernadero, ¿no? Se convierten las aulas en invernaderos. La construcción es totalmente diferente si estamos en un sitio, en una zona de montaña, que en una zona como Extremadura, que lo que necesitamos es, sobre todo, saber bandear las altas temperaturas. ¿Y qué está pasando además? Pues que de 20 años aquí ha cambiado el clima. Vosotros habéis oído hablar del cambio climático, ¿no? ¿Y qué nos dice el cambio climático? Pues que las temperaturas van a ser mayores durante más días. Estamos viviendo olas de calor en momentos del año que antes no se vivían. Era inimaginable que a principios de octubre se pudiera tener una ola de calor como la que hemos tenido. Y seguramente que os suena de la tele que siempre dicen
Pues hemos batido el récord histórico de temperaturas. Parece que lo batimos últimamente casi todos los años, ¿verdad? O ha llovido, es lo que ha pasado hace poco, por ejemplo, en Málaga. Ha sido también un récord histórico de lluvia. ¿Por qué? Pues porque está habiendo un cambio climático que ya nadie puede negar. Nuestro clima está cambiando fruto, sobre todo, de la acción humana. Y nosotros tenemos que intentar mitigarlo y luchar contra el cambio climático, pero también adaptarnos. Y para adaptarnos tenemos que entender que hay que hacer transformaciones. Pues por eso nosotros pensamos que puede haber soluciones a corto plazo, con el tema del calor en las aulas, pero que las que de verdad son importantes son las que son a largo plazo. Y en política, a corto plazo, eso te da más rédito electoral, porque tú puedes vender para el año que viene, que son las elecciones, resultados ya. Si yo ahora pongo una medida que se va a ver en 2 meses, yo ya le puedo decir a la ciudadanía, hemos hecho esto y ustedes ya están viendo los resultados. Pero cuando creemos realmente que la transformación es más profunda y es a largo plazo, que a lo mejor no va a ser esta generación, sino la que viene, la que va a disfrutar de esas medidas, pues ya es más difícil tomar esas posturas, ¿no? Pero realmente esas son las que de verdad valen, las que cambian, las que transforman. No nos podemos quedar solo en afrontar el calor en las aulas diciendo, pues vamos a cambiar los horarios. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, aquí en el instituto, pues vale, entendemos que vosotros sois autónomos, vais a casa, no pasa nada si no hay un adulto, pero en los colegios, ¿cómo podemos hacer un colegio, hacer a las familias que vayan a recoger a los niños y a las niñas 3 horas antes? Eso cambia totalmente la logística familiar, ¿no? Sobre todo si los padres y las madres trabajan fuera de casa. Eso no puede ser una solución. Tenemos que ir a medidas a largo plazo. Por eso nosotros y nosotras presentamos este año reflexionando sobre lo que ya había pasado otros años, porque esto no es de este año. El calor no lo habéis vivido solo este año, ¿verdad? Viene de que todos los finales de curso y los comienzos de curso pasa lo mismo. Pues planteamos que teníamos que afrontar una transformación a largo plazo y para eso presentamos la Ley de Eficiencia Energética en centros escolares. Como sabéis, nosotros somos representantes del poder legislativo, el que hace las leyes, que luego se aprueban, y es el Ejecutivo, en este caso el Gobierno socialista, el que tiene que aplicarlas. Pues nosotros planteamos la Ley de Eficiencia Energética por 2 cuestiones. La primera, porque con un calor asfixiante nadie puede estudiar, ni puede enterarse, ni puede comprender, ni puede aprender nada. Va unido a mejorar la calidad educativa, hacerlo en unas condiciones favorables, en unas condiciones también climáticas y de humedad favorables. Porque también, por ley, la ley obliga a que en las aulas donde se realizan actividades docentes se esté a unas temperaturas que permita estar a gusto, ¿no? Y la otra razón que nosotros consideramos también muy importante es que estamos comenzando una transición energética, un modelo energético nuevo. Hasta ahora, los modelos energéticos que teníamos era una producción de energía en un sitio puntual, como por ejemplo la central nuclear de Almaraz, del norte de Cáceres, que abastece el 6% de electricidad de todo el país. Y ese es un modelo que a nuestra forma de entender está caduco. Hay que entender que estamos dando pasos hacia otro modelo energético que es, donde necesitamos la energía, la tenemos que producir. Un modelo descentralizado, donde cada uno, cada familia, cada organismo, cada institución, cada empresa, sea su propio motor de producción energética. Para eso necesitamos, primero, transformar nuestros edificios, hacerlos que tengan mejor eficiencia energética. ¿Sabéis lo que es la eficiencia energética? Bueno, es una pregunta retórica, la contesto yo. Que no me dejan. Bueno, pues la eficiencia energética es que toda la energía que un edificio vaya a consumir, tanto para calentarlo como para enfriarlo, sea cada vez menor, cada vez necesitemos menos energía. Si aquí en esta aula tenemos mucho calor en verano, puede ser porque esté mal aislada, puede ser porque tengamos unos cerramientos que no son lo suficientemente buenos. También, si vamos a poner más aires acondicionados... ¿Me queda mucho? Sí. Ah, perfecto, pues entonces me sobran minutos. Si vamos a poner aires acondicionados, porque al final es necesario,
es necesario tener una máquina que pueda refrigerar la temperatura cuando somos 30 personas en un aula. No vamos a poder tener una temperatura adecuada si fuera de nuestra aula hay más de 27 grados y solamente ya con el calor corporal. Vamos a necesitar aires acondicionados, pero en vez de aumentar nuestro consumo energético, tirando de la red, pues vamos a intentar poner placas solares para ser autosuficientes y que la energía, por ejemplo, en nuestras placas solares de nuestros colegios, cuando ya no la utilicemos porque estemos de vacaciones, y es cuando más sol tenemos, pues puede ir a la red a alimentar esa red que necesita energía para otras infraestructuras. Todo eso, como os digo, es la transición a la que debemos ir y a la que se está yendo en otros sitios. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que ese es el futuro y ese es el camino. ¿Y quién tiene que empujar esa transición? Pues tiene que empujarlo la administración. Nosotros consideramos que la administración tiene que ser el escaparate en el que la sociedad se mire. Y nadie va a decidir poner todo su tejado de su nave de un polígono de placas solares si a lo mejor la administración no ha apostado por hacerlo, ha demostrado que es rentable, ha demostrado que se puede hacer y además pone todas las medidas para que esas personas que quieren emprender ese camino les sea cada vez más fácil hacerlo. Por eso, esta ley entendíamos que era pionera, que por un lado mejoraba la calidad educativa, mejoraba que vosotros y vosotras estuvierais más a gusto aprendiendo en las aulas. Y por otro lado, impulsamos un nuevo modelo productivo que va a necesitar gente, va a necesitar instaladores, va a necesitar personas que se dediquen al mantenimiento, van a necesitar diferentes perfiles profesionales nuevos que hay que formar. Va a ser una salida laboral también. Al igual que en todos los pueblos tenemos un fontanero, tenemos un electricista, pues debemos tener a la persona que mantiene las instalaciones fotovoltaicas de las casas, de los hogares, de los centros educativos, de los cuarteles de la Guardia Civil, de los ayuntamientos, nuevas empresas. Y eso es lo que necesitamos, un nuevo modelo productivo, porque está visto que nuestro modelo productivo actual está en quiebra. Si no, no tendríamos un 25% de tasa de paro en Extremadura. Si no, no tendríamos un 44,3% de tasa de pobreza. Casi la mitad de las personas que vivimos en Extremadura están en riesgo de pobreza o de exclusión social. Necesitamos darle un vuelco y para eso hay que hacer políticas valientes, ¿no? Hay que profundizar en qué medidas podemos poner encima de la mesa. Bueno, pues la ley se está ahora mismo en proceso de tramitación, que se dice en la Asamblea de Extremadura. Y próximamente llamaremos a comparecer a gente de la sociedad, a ingenieros, arquitectos, a responsables de las AMPAs, que han sido las que se han quejado también mucho sobre el calor en las aulas, a colectivos estudiantiles, para que vengan a la Asamblea y entre todos y todas planteemos qué medidas son necesarias para mejorar la ley que hemos presentado desde Podemos. ¿Vale? Ahora lo que vamos a abrir es el proceso de tramitación en el que la sociedad va a aportar a esa ley. Y bueno, pues simplemente quería acabar diciéndoos que es importante entender las transformaciones a largo plazo, que no nos quedemos solo con las medidas que lo solucionan mañana y que hay una frase de un dirigente latinoamericano que viene muy bien y viene muy a cuento para cerrar esta primera intervención, que es: tenemos que gobernar pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Muchas gracias. Gracias por sus palabras y por su tiempo ajustado. Vamos a hablar ahora con Pilar Pérez, hablará ella, la representante del Partido Popular. Muchas gracias, buenos días a todos. Sobre todo quería hacer un reconocimiento a la comunidad educativa del Instituto de Barcarrota por esta iniciativa que nos parece desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Partido Popular muy interesante y muy positiva, porque fomenta también el espíritu crítico en los alumnos extremeños. Aquí vais a poder escuchar los diferentes planteamientos de los diferentes partidos políticos y luego vosotros crearos vuestra propia opinión. Entonces, es muy importante que se organicen este tipo de iniciativas en los centros. Suponen un sobreesfuerzo para los docentes, pero creemos que el resultado merece la pena.
Yo vengo como representante del Partido Popular, como diputada del Partido Popular, pero soy también profesora de secundaria, soy funcionaria y tengo mi plaza en un instituto de la provincia de Cáceres, en Arroyo de la Luz. Como docente que he sido, bueno, pues he estado en diferentes institutos de Extremadura, tanto de la provincia de Cáceres como de la provincia de Badajoz, en institutos nuevos, institutos antiguos, y luego también he tenido conocimiento de cómo son las infraestructuras educativas, porque durante el gobierno de la legislatura pasada, durante el gobierno del Partido Popular, cuando era presidente José Antonio Monago, yo fui la responsable de educación en la provincia de Cáceres como delegada provincial de educación, con lo cual conozco la realidad que tienen los centros educativos, porque la he padecido como docente y también he intentado gestionarla como delegada provincial. Y la verdad es que tenéis razón en preocuparos por las condiciones que se viven en los centros educativos. Da lo mismo que sean antiguos como que sean nuevos, porque los docentes y los alumnos muchas veces sufrimos que las condiciones de nuestros centros y de las infraestructuras no son las más adecuadas. Yo recuerdo el instituto en el que tengo la plaza, durante el invierno yo me ponía un anorak que me llegaba hasta por debajo de las rodillas y no me lo quitaba desde que entraba a las 8:30 de la mañana hasta que me iba por la mediodía a mi casa porque pasábamos muchísimo frío. Es un instituto antiguo de los años 60 y está esperando unas inversiones que están contenidas en el Plan de Infraestructuras Educativas de las que hablaré a continuación. Luego también he estado en otros institutos nuevos a estrenar, en dos, uno de ellos en Alcuéscar y otro de ellos en San Vicente de Alcántara. El de Alcuéscar, a pesar de ser nuevo, tenía una claraboya preciosa donde estaba ubicada la biblioteca, una biblioteca magnífica, pero cada vez que llovía tenía unas goteras monumentales. Al final, cuando pasaron los años y yo era delegada provincial, bueno, vi cómo se solucionó ese problema porque se puso un techo, se anuló la claraboya y se solucionó el problema. En el Instituto de San Vicente de Alcántara, también nuevo a estrenar, allí en San Vicente viví la etapa final de un edificio antiguo, muy incómodo, totalmente impracticable desde el punto de vista educativo. Pero luego en el nuevo nos encontrábamos también con que cuando llegaba el mes de abril, el mes de mayo, se hacía calor, a pesar de ser un centro nuevo, era prácticamente inaguantable la temperatura que teníamos. Entonces, ¿qué creo yo y qué cree el Partido Popular que se necesita para mejorar las condiciones en los centros educativos? Bueno, primero, sentido común y luego inversión. Sentido común, ¿por qué? Porque estamos viendo aquí, tenéis un instituto también relativamente nuevo, ¿no? De 10 años, 12 años, pero por lo poco que he podido ver de él, tenéis muchas cristaleras, muchos ventanales, muchos de ellos sin persianas o sin cortinas, está seguro que las habéis tenido que poner vosotros, a lo mejor no hay radiadores, es decir, que los edificios serán muy bonitos, pero no están pensados para el uso educativo que se hace de ellos. Entonces, hay que utilizar el sentido común y que cuando se diseñen los centros educativos se piense en dónde están ubicados y qué uso se va a hacer de ellos, y luego también se necesitan inversiones. Bueno, al hilo de lo que dijo anteriormente Irene de Miguel, también me ha venido a la cabeza una experiencia que tuve como delegada provincial de educación. Nada más llegar al cargo, ese año hubo muchísimas lluvias en la provincia de Cáceres y en una localidad del norte de Cáceres, Hervás, un colegio que había recibido el Premio Nacional de Arquitectura, un colegio nuevo. Pues ese colegio tenía el tejado sin tener hormigón, no tenía forja, con lo cual el diseño que tenía lo que hacía era que cada vez que llovía pues se filtraba y caía el agua. Tuvimos que desalojar ese edificio y hacer una inversión en un edificio que había costado varios millones de euros, de 200.000 euros, para que no hubiera goteras, con lo cual era lo que decía antes, un poco de sentido común, un edificio que será muy bonito, un Premio Nacional de Arquitectura, pero que no está pensado ni para el clima extremeño ni para el uso educativo que se va a hacer de ello. Y por otra parte hablaba también de inversiones. Los centros educativos necesitan no solo que se hagan, sino que se mantengan. Y en nuestra comunidad autónoma tenemos 750 centros educativos, muchos de ellos de los años 50, de los años 60,
que necesitan ser no solamente reformados, sino muchos de ellos sustituidos. Os hablaba de mi instituto, el de Arroyo de la Luz, un instituto de los años 60. Se prometió que nos iban a hacer un instituto nuevo, luego la situación económica tampoco lo favoreció y se dijo que se iba a hacer una inversión de 1 millón de euros y todavía se está esperando. Y ya que yo estoy aquí en medio, soy del Partido Popular y tenemos Podemos, que se supone que es un partido de izquierda, y el PSOE, que se supone que es otro partido de izquierda, ya me adelantó Fernando Ayala que íbamos a hacer en el debate de hoy 2 contra 1, con lo cual me adelanto y antes de que ellos me ataquen a mí, voy a atacarles yo a ellos. No, es broma. Aquí... 2 contra 1, es gobierno y nosotros somos oposición. Mira, Irene tiene razón. Una cosa es legislar y otra es gestionar. Y ahora la responsabilidad en el gobierno la tiene el PSOE. En esta legislatura, nada más comenzar la legislatura, se aprobó un plan de infraestructuras educativas dotado con 140 millones de euros de fondos europeos, porque habían llegado en ese agosto los fondos europeos y al año siguiente, en 2016, se aprobó un plan de inversiones en las infraestructuras educativas. Ese plan se aprobó con el apoyo, con los votos favorables del PSOE y del Partido Popular. Podemos se abstuvo. En ese plan se incluyeron inversiones en centros educativos de toda la región y se había hecho consensuando las necesidades que habíamos visto desde el Partido Popular cuando estábamos en el gobierno y que también había constatado el PSOE, que estaba actualmente en el gobierno. Bueno, pues desde aquí yo también quiero exigirle al PSOE, que está gobernando, que ese plan de infraestructuras educativas se ejecute, porque la verdad es que no hemos visto todavía ni un solo colegio nuevo en Extremadura, ni un solo instituto nuevo en Extremadura. Y no solo que, hombre, crear un instituto o un colegio puede ser más lento y más a largo plazo, pero las inversiones en reformar instalaciones tampoco requieren tanto tiempo y no se han realizado. Por daros algunos datos, en los presupuestos de este año, en los presupuestos de la comunidad autónoma había 6,8 millones de euros para invertir en los centros de secundaria, en institutos como este vuestro. Pues en 6 meses solo se ha invertido 1,2 millones de euros, es decir, un 18,4% en 6 meses. La verdad es que los centros educativos no están para que el dinero se quede ahí sin invertir, hay necesidades en todos, con lo cual el gobierno tiene la responsabilidad de ejecutar esas obras porque vosotros necesitáis que en los centros educativos no se pase calor o no se pase frío. Por otra parte, la ley de mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos que ha presentado Podemos en la Asamblea. Nosotros, como partido en la oposición, queremos hacer una oposición constructiva y no nos opusimos al desarrollo de esa ley y a la tramitación de esa ley, porque queremos que se mejoren las condiciones en los centros educativos, pero también queremos ser realistas. Nos parece que esa ley es, en principio, un brindis al sol, porque no se dice qué se va a necesitar para desarrollarla y cualquier gobierno serio, responsable, en vez de crear castillos en el aire, tiene que saber si va a ejecutar una serie de acciones, cuánto le va a costar la ejecución de todos esos planteamientos. Entonces, primero, una memoria económica de la ley. Después, también decir que, hablaba Podemos, voy finalizando, muchas gracias. Hay que pensar a largo plazo, sí, pero también hay que pensar que a largo plazo es una ley hasta 2025 pueden pasar muchas cosas y vosotros no podéis estar esperando a que los problemas se acaben solucionando en 2025, nos quedan todavía 5 años, los que estáis pasando calor, estáis pasando frío y hay que hacer inversiones. Y luego ya para finalizar, como decíamos, hay problema con los tiempos, hay tantas cosas que decir que los tiempos luego son limitadísimos. Las necesidades que tenemos en Extremadura y que tenemos en los centros educativos no solamente las tenemos que trabajar o analizar los políticos. También se necesita de la opinión de la comunidad educativa para que la trasladéis. Y hay representantes en diferentes ámbitos. Existe un Consejo Escolar de Extremadura donde los alumnos no están representados porque no hay interés y es un órgano
muy importante para que trasladéis también vuestra opinión. Están los docentes, están los equipos directivos, pero los alumnos no están. Hablaban de Irene de Miguel de los recortes que se pueden hacer, permitidos por el calendario escolar, para paliar la situación de calor extremo en los centros educativos que tenemos a final de curso o al inicio de cada curso escolar. Pues eso se debate en el Consejo Escolar de Extremadura. Si hubiera representantes de los alumnos, podríais trasladar también vuestra opinión. Y también estoy de acuerdo con ella en ese sentido, que lo de que en el calendario escolar se permita que los centros educativos adapten las horas de clase para paliar el calor o el frío y dejar que la pelota esté en el tejado de los equipos directivos, tampoco me parece lo más adecuado. Tenemos una administración educativa, un gobierno, en este caso el gobierno socialista, que es el que tiene que hacerse responsable y tomar una decisión, además que sea igual para todos los centros que compartan esas características, para que no haya agravios comparativos entre docentes y para que no haya agravios comparativos entre los alumnos extremeños. Gracias, director. Buenos días, en primer lugar, y quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la compañera, a la profesora de actividades extraescolares, al equipo directivo, pero sobre todo a vosotros, a los alumnos, porque, mirad, este fin de semana he estado reunido con un montón de jóvenes hablando de temas políticos, de temas sociales, y me han mostrado que es falsa esa percepción que se tiene fuera de que vosotros, los chicos y las chicas jóvenes, no tenéis inquietudes por la problemática que os rodea. Una muestra es este salón de actos completamente lleno y sobre todo lo que me comentaba el moderador de esta actividad, que en realidad a nosotros nos tendríais que cortar la palabra porque buena parte de nuestro interés es escuchar. Yo he venido aquí como responsable del partido que sustenta al gobierno, pero a mí lo que más me interesa es escuchar vuestras demandas. La ventaja y el inconveniente que tiene el ser el último en hablar es que coincido en buena medida con algunas de las manifestaciones que han comentado mis compañeros de Podemos y del Partido Popular, y evidentemente en otras cuestiones divergemos, ¿no? Pero es cierto, y aunque sea de manera informal, que a veces se hablaba del 2 contra 1, y yo entiendo que en esta ocasión son ellas 2 contra mí, porque yo soy el partido que sostiene al gobierno y, en efecto, coincidiendo también con Pilar, soy el responsable y el que tiene que dar un poco la cara ante temas que pueden resultar, y soy profesor de historia y sé que es un tema completamente incómodo para tratar de abordarlo con seriedad. Además, también he tenido el lujo de visitar este centro en otro papel como responsable de la administración. Por lo tanto, conozco el centro, conozco a parte de vuestros profesores y conozco la realidad y, sobre todo, comparto con vosotros las inquietudes y la problemática que vamos a abordar hoy. También quería que se quitara de vuestra cabeza ese estigma que suele aparecer fuera del Parlamento o fuera del Congreso de los Diputados, donde parece que estamos todo el día discutiendo Podemos, Ciudadanos, el Partido Popular y nosotros, porque lo comentaba antes con algunos de vuestros compañeros antes de entrar en el acto, en cierta medida hay buena parte de teatro, ¿no? Nosotros somos responsables públicos, tenemos diferentes puntos de vista, grandes diferentes puntos de vista, pero también somos servidores públicos y, por lo tanto, nos interesa coincidir. Y voy a deciros algo que en muchas ocasiones parece complicado de entender, pero es que en el Parlamento, en la Asamblea de Extremadura, muchas veces el PSOE vota con Podemos ante una propuesta, en contra de una propuesta del PP, pero es que a veces el PP vota con el PSOE ante una de Podemos, es decir, que en este sentido entender que nosotros en muchísimas ocasiones buscamos las coincidencias más que aquello que nos separa. Tengo otro problema, al igual que Pilar, ¿no? Y bueno, creo que tendremos en la segunda parte de la intervención más tiempo para hablar, ¿no? Pero el problema de Pilar y el mío es que el tiempo en la Asamblea
es muy limitado. Y a ella y a mí habitualmente nos tocan un botón rojo porque nos pasamos, y en mi caso en particular me voy mucho por los cerros de Úbeda, ¿no? Bien, entrando en la cuestión, como responsable del partido que sustenta el gobierno y en el tema que nos ocupa, yo quiero que vosotros, como chicos jóvenes, como generación millennial, ya se nos acaban las letras del abecedario para calificaros, ¿no? Ya no soy la X ni la Z, yo ya no sé qué generación son aquellos que... cómo etiquetar a aquellos que habéis nacido a partir del año 2000, ¿no? Bueno, pues vosotros, como chicos muy jóvenes, deberíais preguntar a vuestros padres, deberíais preguntar a vuestros abuelos cómo eran sus centros educativos, cómo eran los colegios y los institutos a los que ellos iban, por no hablar de otros temas. ¿Y por qué os digo esto? Porque como responsable del partido que sustenta el gobierno, quiero hacer ver el esfuerzo urgente que ha hecho la Junta de Extremadura en estos últimos años en inversiones en educación. Es verdad que la sociedad cambia muy rápidamente. Es verdad que tenemos que acometer nuevos problemas. Es verdad que, como decía Irene de Miguel, estamos en plena transición. Es verdad que el cambio climático es uno de los problemas más serios al que nos tendremos que enfrentar. Y desde luego, desde mi punto de vista, desde la educación fundamentalmente, tenemos también mucha responsabilidad. Pero quiero que sepáis que la Junta de Extremadura en estos últimos 30 años ha hecho un esfuerzo enorme en construcción, como este, de nuevos centros y en adecuación de centros viejos. Es decir, que al igual que comentaba Pilar, que es verdad que a veces no llegan las inversiones para arreglar desperfectos de algunos colegios, no es menos, y lo podéis ver en los medios de comunicación, que continuamente aparecen la aprobación de alguna propuesta para reformar un colegio, un instituto y se acometen las obras. A veces, no en los momentos más oportunos, que serían las vacaciones de verano, a veces sucede eso, pero no es menos cierto que la Junta de Extremadura en estos últimos 30 años, y si no, preguntadlo, ver la diferencia que había entre un centro como el que vosotros estáis disfrutando y el que disfrutaron vuestros abuelos. Pero no solamente en equipamiento y en construcción de nuevos centros, también hemos mejorado. Preguntarle a vuestros abuelos y a vuestros padres la ratio de alumnos en cada aula. Preguntarles cuántos chicos había por aula entonces y cuántos hay ahora. Preguntarles cuántos profesores había en cada colegio y cuántos hay ahora. Hemos aumentado el número de profesores, hemos disminuido la ratio y en el tema, por ir agotando, porque no se me agote el tiempo, en el tema de las medidas contra el calor. Bien, hay que diferenciar las que son a corto plazo, las que son a medio plazo y las que son a largo plazo. Yo coincido con Irene de Miguel que probablemente sea necesario acometer una nueva ley de eficiencia energética con alguna matización y dentro de lo que ahora vamos a acometer, que es el debate parlamentario. Pero vosotros no sabéis que el recorrido que tiene una ley desde que se idea, desde que la propone el Grupo Podemos hasta que se aplica, pasan varios años. Y luego, hasta que se ejecuta, pasan otro tiempo también medianamente prolongado. Y mientras tanto, ¿qué está sucediendo? Pues la ola de calor que hemos tenido a comienzos de octubre o la ola de calor que tenemos o las temperaturas elevadísimas que tenemos a finales de junio. Y por lo tanto, el gobierno, el Partido Socialista, como responsable de esta situación, tiene que tomar medidas a inmediato plazo, ni siquiera a corto. Y una de esas, que ya os lo adelanto, es completamente insuficiente, para que luego no me critiquéis, es la de la flexibilización de los horarios. Efectivamente, es insuficiente, pero es una medida inmediata, porque de la noche a la mañana no podemos hacer un centro completamente nuevo que cumpla todos los requisitos para mitigar las olas de calor. Otra medida, esta no inmediata, esta a medio plazo, y que hemos contado con el apoyo de algunos grupos parlamentarios, es un ambicioso plan de infraestructuras educativas, que evidentemente lleva como cuestión obligada la mejora en los aislamientos y la eficiencia energética, porque entre otras cosas tenemos que cumplir la ley europea. Entonces todos los centros nuevos van a llevar estas medidas de aislamiento y de eficiencia energética. ¿Cuál es el objetivo de los centros de nueva creación? Pues que el gasto energético sea prácticamente nulo, ¿no? Y
Otra cuestión que nos ha parecido a veces un poquito demagógica, ¿no? Y como para que haya un poquito de salsa en este debate, pues la voy a comentar, ¿no? Es verdad que en los últimos años ha aumentado mucho más el calor que hace 20 años, ¿no? Es verdad que yo no seré el que niegue el cambio climático. Otras autoridades han aludido a primos suyos para decir que el clima no cambiaba. Yo soy consciente que es verdad, que estamos asistiendo a una auténtica revolución en lo que respecta al cambio climático. Pero no lo es menos que el cambio climático. Bien, el cambio climático, la elevación de las temperaturas no es de la noche a la mañana. Y es verdad que según las estadísticas, y aunque sea esto duro decirlo, las elevadísimas temperaturas aquí en Extremadura han sido una media de entre 5 y 9 días como mucho al año. Y cada año van a ser más. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas ya. Hay que tomar medidas ya. Pero la medida inmediata debe ser poner aire acondicionado en todas las aulas, porque entonces estaríamos al revés, pervirtiendo lo que buscamos, que es luchar contra el cambio climático y luchar con todas las armas a favor de llegar a las nuevas generaciones un medio ambiente ecológicamente mucho más sostenible. Por lo tanto, el aire acondicionado que algunos piden en todas las aulas a lo mejor es contradictorio y puede resultar una medida perniciosa. Y por último, luego tendremos más ocasión de hablar. ¿Qué es lo que a mí me gustaría transmitir? Es que en la educación medioambiental, en ser capaces de ser conscientes de que tenemos que ahorrar, igual que lo hicimos cuando los temas del reciclaje, que hoy en día a nadie se le ocurre tirar una botella de vidrio al contenedor de orgánico, o a casi nadie en su sano juicio. Pues con el tema del ahorro energético nos va a pasar igual, y eso solamente se puede hacer si vuestros profesores os transmiten la idea de que es completamente urgente y necesario este tipo de concienciación. ¿Por qué? Pues porque cada año vamos a tener no 9 días de mucho calor, cada año va a haber más días de muchísimo calor. Y mientras llega ese plan de infraestructura, y mientras llega la ley que ha propuesto Irene de Miguel, y mientras construimos los nuevos centros completamente equipados para luchar contra estos problemas, tenemos que ir concienciando a mi parte anterior hablaremos. Bien. Bueno, en el juego político ya sabéis que suele pasar estas cosas, ¿vale? Esto es como una especie de dialéctica, lo que pasa es que algunos profesores querían respuestas por los profesores, pero no. Nosotros vamos a seguir con nuestro guión y ahora vamos a establecer ese tipo de palabras entre los entre los alumnos y los diputados para hacerle preguntas, para participar, etc. Creo que Mar está ya por ahí preparada. Y bueno, también se me olvidó decirlo al principio, muchas gracias a Mar Mota por el acto que ha preparado y a los demás profesores que están todos aquí participando también de él, aunque sea de forma consistente. Vamos a ver si ahora creo que sí, porque ellos están deseando ver algunas caras que mientras que estabais hablando, ellos estaban ya con la artillería preparada. ¿Vamos? ¡Hala! Que les doy otra vez el turno de palabra a ellos, vosotros veréis. Venga. A ver, por alusiones incluso os han hecho preguntas, por alusiones han dicho cosas que se han hecho, que se han dejado de hacer. ¿Vosotros qué opinión tenéis de todo esto? O lo habéis. Dice Irene que igual lo me explica también, que les ha quedado todo muy claro, pero me extraña.
No porque no hayáis explicado bien las cosas, sino porque siempre... Hola, buenos días. Dentro de unos 4 meses o así volverá la calor. ¿Qué medidas se van a llevar a cabo a corto plazo? Porque, como bien habéis dicho, la reducción de horario es inmediata, pero no se llevará a cabo a largo plazo. Y los aires acondicionados contribuyen al calentamiento global. ¿Qué medidas se van a llevar a cabo para ello? Creo que es Fernando, ¿no? Que es el gobierno. Mira, como he comentado al comienzo de mi intervención, ¿no? Evidentemente la flexibilización horaria es una medida, entre comillas, sugerida desde la Junta Central, desde la Consejería de Educación. Evidentemente tiene también muchos problemas. Esa medida tiene muchos problemas porque, entre otras cosas, hay chicos que dependen del transporte escolar, con lo cual no se pueden marchar a su casa y al fin y al cabo pues, no resuelve, palía porque las clases se suspenden a las 12 y no padecéis esas altísimas temperaturas. La segunda medida, que es la construcción de nuevos centros, tenéis que esperar hasta que se construyan esos centros. Yo desde luego descarto lo de los aires acondicionados, lo descarto porque creo que estaríamos transmitiendo una imagen equivocada, de lo que se pretende conseguir. Y yo sí que sería más partidario de darle la palabra a las comunidades educativas. Los consejos escolares, que es donde estáis representados los alumnos, los padres y los profesores, puedan plantear cuáles son las propuestas que ellos entienden con inmediatez. Porque ahora lo que nos hemos encontrado es que de repente llegaban las altas temperaturas y mientras se adoptaba una u otra medida resulta que pasaba el calor. Estábamos haciendo como tiempo para que pasaran los 5 o 6 días de mucho calor y veis, ya todo el mundo, ya este es un tema que no está actividad. ¿Por qué? Pues porque ya no estáis sufriendo el calor. Solamente parece que es penoso durante 4 o 5 días. Duro, pero 4 o 5 días. Entonces, yo creo que no se trata de que estemos esperando a soportar ahora 4 días, pero dentro de 3 o 4 años no serán 4 días, serán 15. ¿De acuerdo? Entonces, desde mi humilde punto de vista, creo que nos tendríamos que anticipar. Nosotros no podemos imponer por ley que de repente, cada vez que haga calor, no vengan los alumnos a clase, porque habrá padres con el tema de la conciliación familiar. ¿Dónde dejan esos padres a sus niños? Y mientras, tenemos la medida, y mientras se aprueba la ley de eficiencia energética que ha propuesto Podemos, tenemos que hacer algo antes de que se produzca, antes de que llegue junio. Y mi sugerencia sería que se anticiparan los consejos escolares a hacer algo. Solamente es, no lo preguntar porque no, es que simplemente cuando y ahora estamos así, la cara de que nos preguntar el amigo José Antonio, pero me extrañaba que no quería señalar a nadie. Marco, señor Pedro, las gracias por estar aquí. Y bueno, yo tengo una serie de preguntas, una a la oposición y otra al gobierno. La primera es que, claro, escuchando esto del calentamiento global, yo me estaba quedando un poco así como, porque escuchaba decir esto del aire acondicionado y es cierto que suponen, digamos, una alternativa para los ambientes. Pero entonces, ¿qué pasa? Que solamente es en los centros educativos, porque que yo sepa, cada vez que la Junta de Extremadura hace alguna construcción pública, siempre, en todas, hay aire acondicionado. En las demás instituciones sí, en los centros escolares no. Esa es mi pregunta. Y en todo, en este caso, pues si la Junta se va a comprometer a no poner aire acondicionado en ninguna institución pública. Esa sería la primera pregunta destinada al gobierno. Y la segunda, pues va a la oposición y, bueno, Podemos, por lo que ha dicho la diputada, pues ha presentado una ley y entonces, ¿tenéis previsto desde la oposición presentar alguna ley? ¿Qué leyes habéis presentado hasta el momento, aparte de la que ha mencionado la diputada? Y esta sería la pregunta. Gracias.
Bien, con respecto a tu pregunta del aire acondicionado, es muy oportuna esa pregunta y os voy a decir por qué razón. Porque a mí particularmente no me parece mal que se instalen aires acondicionados en determinadas instalaciones públicas, ¿de acuerdo? Pero buscando la ponderación o el equilibrio. Es decir, ante una propuesta de ley que me parece en principio acertada del grupo parlamentario Podemos de eficiencia energética, nosotros no podemos contrarrestar ante una sugerencia que van a impulsar ahora para tratar de luchar contra el cambio climático en el Parlamento. Nosotros no podemos de repente aprobar una medida que ponga aire acondicionado en todas y cada una de las aulas de miles de centros educativos. Imagínate, se nos echaría encima todo el movimiento ecologista, porque, vuelvo a repetirte, no es igual tener un aire acondicionado en un centro, un aparato, 2, 3, ¿no?, que en todas las aulas, porque sería discriminatorio que la tengan los de bachillerato y los de primero de la ESO, ¿no?, o que la tengan los de infantil, que son más pequeñitos, y los de bachillerato, ¿no? Entonces, si se decidiera poner aire acondicionado, habría que ponerlo en todas y cada una de las aulas. Y a mí me parece eso completamente desproporcionado. Por un lado, un gasto ingente, una cantidad impresionante de dinero público gastado. Es que, vuelvo a repetirte, calcula, solamente en este centro, multiplícalo por miles, en todas las aulas. Y, por lo tanto, me parece mucho más acertado buscar la ponderación, buscar el equilibrio y tratar de, a lo mejor, con algún tipo de energía alternativa, sustituir lo que sería el aire acondicionado en todas y cada una de las aulas. Como también ha dirigido preguntas a la oposición, bueno, pues mira, desde el punto de vista del Partido Popular, ¿aires acondicionados sí o no? Te puedo decir que hay muchos centros educativos que no tienen la suerte de tener las instalaciones que tenéis vosotros. Hay centros educativos con ventanas de hierro de los años 60 y 70 que no encajan, no tienen ventanas Climarí con doble cristal como tenéis vosotros aquí, que tienen paredes llenas de humedad, que tienen techos todavía de uralita, que ya sabéis que las uralitas están prohibidas, aparte de que no tienen aislante de ningún tipo. Con lo cual yo creo que las necesidades de los centros educativos son dispares y entonces habría que adoptar soluciones dispares. Por eso, desde el Partido Popular, cuando llegamos en esta nueva legislatura como partido de oposición, exigimos al PSOE, que ya que habían llegado los 140 millones de euros de fondos europeos, que hiciera unas infraestructuras educativas para dar a cada centro lo que necesitara, para que el colegio, el otro día estuve visitando el colegio de Tálida, donde había niños de infantil con una ventana de hierro a la altura de sus cabezas, que cuando las tenían que abrir, que no son que se abren de lateral, ni oscilobatientes se abrían hacia atrás, con lo cual pasaban los niños pequeños y se podían clavar el pico de la ventana, y los docentes igual. Con lo cual, a cada centro hay que darle lo que necesita, pero hay que hacerlo. Y eso mejoraría también las condiciones climáticas. Se reduciría el frío y se reduciría el calor. También mejorar en otros centros que hay unas humedades donde cómo se filtra el agua a través de las paredes. Yo hablaba de mi instituto antes. Yo en mi instituto, aparte de las ventanas, eran de hierro, se fueron cambiando por fases, que todavía le quedan muchas, porque les digo que está pendiente de una inversión de 1 millón de euros que todavía no ha hecho el PSOE. Aparte de esas ventanas de hierro, las paredes rezumaban agua, con lo cual imaginaba en invierno la sensación de frío y de humedad. Y yo recuerdo perfectamente dar clases con el vaho en la boca, imaginaos. No solo estamos hablando de calor, es que estamos hablando de frío, y hay más días de frío que de calor. En otros centros como este vuestro, a lo mejor sí habría que poner aire acondicionado en determinadas aulas, porque a lo mejor aquellas en las que ve el sol a mediodía es inaguantable, pero hay otras que están muy ubicadas en otra posición y no tienen tanto calor y no es necesario el aire acondicionado. Pero para eso yo creo que hay técnicos en la consejería suficientes, en los servicios regionales y en los servicios provinciales de obras y proyectos, que conocen las realidades de los centros educativos, pero también hay que invertir en ello. Y
Y la pregunta que decía, ¿qué hace la oposición? Bueno, nosotros como partido en la oposición, nada más llegar en esta legislatura, exigimos al PSOE que pusiera en marcha el plan de infraestructura educativa, porque le correspondía como gobierno ejecutarlo, son los que tienen la capacidad de gestionar los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Ese plan está aprobado desde 2016, os decía antes que hay colegios de institutos y todavía están esperando esa inversión. ¿Qué hacemos? Control al gobierno, exigirles constantemente que cumplan con lo establecido en el plan de infraestructura. En cuanto a la propuesta de ley que ha presentado Podemos de las condiciones técnicas y ambientales, como creemos que con el plan de infraestructura no es suficiente, la ley también contribuiría a mejorar las condiciones de los centros educativos. Por eso no presentamos una enmienda de totalidad a esa ley, es decir, no la paralizamos. Hemos permitido que se siga tramitando y también hemos permitido con nuestra posición en el debate que se hizo en el pleno de la Asamblea que pase a la fase en la que pueden aportar diferentes colectivos y los diferentes grupos parlamentarios hemos propuesto diferentes colectivos para que comparezcan en la Comisión de Educación de la Asamblea y den su punto de vista acerca de esa propuesta de ley. Una propuesta de ley que, como decía antes, desde nuestro punto de vista le falta ¿qué presupuesto va a exigir? Porque sí, me parece muy bonito todo lo que está contenido en ella, pero además también nos parece que es una ley que hay que adecuarla más a Extremadura, porque Podemos ha presentado una ley que no es propia para Extremadura, es una ley que ha presentado en otras comunidades autónomas, por lo cual no la han diseñado pensando en la realidad de nuestros centros educativos y eso hay que irlo afinando. Ya veo que Irene está ahí anotando, con lo cual ahora ella concretará. Muchas gracias. Ahora habla Irene de Miguel. Soy la última y me vengo. Ahora es la última de ellos dos y entonces puedo contestarles a todo. Bueno, pues voy a empezar por lo último. He dicho que no era propia de Extremadura. Bueno, yo creo que Extremadura necesita una ley de energética en los centros escolares y es que el día que la defendimos además hacía 38 grados. Era muy difícil oponerse a esa ley cuando los alumnos, las familias, la comunidad educativa en general estaba clamando soluciones. Me ha encantado lo que has dicho, de por qué en los centros públicos no se cuestiona, en las consejerías no se cuestiona que no se vaya a poner aire acondicionado, ¿verdad? ¿Y por qué en otros centros educativos sí? Pues cuando defendimos esa ley, yo propuse que quitaran el aire acondicionado si tienen que. No el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque a veces los políticos legislamos y no estamos viviendo, sinceramente, los problemas y los dolores de la gente. Los políticos, pues, si entramos nosotros en política precisamente era porque es que los políticos no tienen justicia en la tierra, no nos están representando. A mí que alguien me diga, es que mi abuelo tenía que llevar un poco de carbón para quedarse con un calderillo, eso sí que era más importante. Pues claro, para estudiar, podemos resignar. 40 años la vida mucho peor, pues claro, y por suerte ahora los niños y las niñas pueden estudiar y las niñas pueden además elegirse si quieren, pues claro que sí, pero no podemos hacer eso. Si en los centros públicos hay una adecuada confortabilidad hidrotérmica, es porque a los trabajadores, a nadie se le ocurre decirle a los trabajadores, no, ustedes no van a tener aire acondicionado porque contaminamos y porque son 5 días. Son 5 días. ¿Por qué? Porque va a haber una huelga general, porque los trabajadores salen a la calle y dicen yo tengo que trabajar en unas condiciones porque por ley, tengo que trabajar en unas condiciones adecuadas. Y por ley en los centros educativos también hay que trabajar en unas condiciones adecuadas. Nosotros somos los últimos que queremos que nuestro medio ambiente se vea afectado, que el cambio climático siga, que sigamos teniendo estas tasas de cada vez más temperatura. Y para eso, obviamente, tenemos que pensar cada vez que encendemos un interruptor, cada vez que encendemos la llave del coche, cada vez que hacemos cualquier gesto, como ciudadanas y ciudadanas, tenemos que tener en cuenta nuestro consumo energético, nuestra huella ecológica, por supuesto. Por eso, cuando hablamos de los aires acondicionados, que son irremediablemente necesarios para refrigerar las aulas, son necesarios. Tenemos que plantearnos, igual no es necesario. Igual lo que necesitamos es primero una auditoría energética. Y eso es lo que la ley de
energética plantea que lo primero que hay que hacer es una auditoría energética de todos los centros educativos, porque estoy segura que aquí en Barcarrota no tenéis las mismas necesidades que en Piornal, que es el pueblo más alto de toda Extremadura y seguramente donde no haga falta aire acondicionado. Allí seguramente sí. Y aquí a lo mejor en esta aula, que está más o menos subterránea, no lo sé, creo que sí, a lo mejor no, pero como no veo nada, pues no sé si estamos bajo suelo, ¿no? Pues igual aquí hace más fresquito en verano, igual aquí no necesitamos poner aire acondicionado, pero igual en la última planta, igual en la que tiene una ventanal que da al sur, que calienta todo el día, que no persianas, igual sí necesitamos aire acondicionado. Pues eso se hace con una auditoría energética. Y resulta que la Junta de Extremadura no tiene ninguna auditoría energética hecha, es que no sabe ni cuánto gasol se gasta para calentar todos los institutos de Extremadura. No lo sabe. Por eso necesitamos ir poco a poco. Os voy a contar, antes he hablado de plan de infraestructuras que Podemos se abstuvo. Pues ¿sabéis por qué nos abstuvimos? Porque yo no entendía que me pidieran con nombres y apellidos los centros educativos que quieres que tengan remodelaciones, rehabilitaciones o nuevos centros. Pero si yo, pues tendrán que ser los técnicos, ¿no? ¿Por qué yo voy a poner una chincheta morada como una chincheta azul, una chincheta roja de los centros que he dicho que hay que rehabilitar? No. Eso tienen que ser los técnicos. Los políticos no podemos decir que los colegios son rehabilitaciones, además depende de cómo va a funcionar el mundo. Por eso nos abstuvimos. Veíamos que eso tenía que estar ajeno para que eso funcionara. Y por último, ¿sabéis que Extremadura produce el material aislante mejor que podemos tener? ¿Sabéis cuál es? El corcho. El corcho es un aislante maravilloso. ¿Sabéis que no producimos nada de corcho como material aislante? No producimos ni siquiera tapones de botellas, porque lo transformamos todo fuera. Pues que tenemos que empezar a hacer, tenemos que empezar a entender que nuestros recursos valen para transformar nuestra sociedad. Yo os lo he dicho antes, hay que pensar a largo plazo. Si nos estamos marchando a Extremadura porque no hay futuro, pero resulta que nuestros productos son transformados y crean riqueza en otras partes, tenemos que empezar a entender que quizá hay que empezar a valorar lo que tenemos y transformarlo aquí. Y el corcho como material aislante de construcción es perfectamente viable. ¿Por qué no empezamos a transformarlo aquí? ¿Por qué no lo empezamos a utilizar en los centros educativos? ¿Por qué los centros educativos no son pioneros a la hora de poner encima de la mesa una eficiencia energética? Made in Extremadura, 100%. Bellotera. Bueno, como veis, por alusiones al final iban a hablar unos a otros, pero no pasa nada porque es una cosa sana y está dentro del debate político. Más preguntas, espero que se sigan pensando por esas mentes tan privilegiadas que tenéis. Que ya están, perdón. Venga. Me lo pego. Buenos días. Usted antes ha hecho referencia a los antepasados y a las estructuras que había en las épocas de mis padres, de mis abuelos, y yo entiendo que eran condiciones mucho menores, se estaba peor en clase, pero todo esto ha tenido una evolución. Nosotros hemos ido creciendo como personas y todo ha evolucionado. Entonces, ¿por qué no dejamos de pensar en el pasado y nos centramos en que estas infraestructuras no funcionan? Hace unos segundos escuchaba también a mi compañera de mesa comentar el tema de nuestros abuelos y de nuestros padres, y quiero volver a reiterarlo. El mensaje que os quiero trasladar es que en Extremadura hemos partido de una situación muchísimo peor que cualquier otra comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Que nosotros en nuestros pueblos, en Barcarrota, no se estaba igual que en Madrid, que en Sevilla, que en Bilbao, que en Barcelona. Y que lo único que os quiero transmitir es que no nos hemos estado quietos. Es decir, que vuestros padres os pueden comentar, no que miremos al pasado, que por cierto, como historiador creo que sí hay que mirar al pasado. No que miremos al pasado pensando que ya está todo hecho, sino al revés. Que lo que hay que poner en valor
es que desde la Junta de Extremadura en estos 30 años no se han estado con las manos en los bolsillos y que la prueba evidente es este instituto. La prueba evidente es este instituto del que no pudo disfrutar tu padre. Esa es la prueba evidente. Y evidentemente no nos podemos resignar y por eso estamos hoy aquí debatiendo. Si no tuviéramos problemas, pues esto sería un mundo feliz. Pero precisamente para eso estamos los políticos. Los políticos tenemos que generar las expectativas de la gente. Esa es la política. En la política, si no hubiera problemas, no tendríamos trabajo. Los médicos, si no estuviera uno enfermo, pues no tendría trabajo. El profesor, si no tuviera alumnos, no tendría trabajo. Pues los políticos, nuestra obligación es precisamente poner solución a los problemas de la gente. Y evidentemente las altas temperaturas en los centros educativos es un problema de hoy, no de ayer, aquí. Es un problema actual y por lo tanto efectivamente tenemos que poner soluciones, como hemos insistido los tres, urgentes en los tres niveles. Una a inmediato plazo, otras a medio y otras a largo plazo. Y por supuesto, desde luego, yo no soy partidario en absoluto, nunca me he resignado, porque he considerado que Extremadura tiene el discurso doliente de que siempre nos hemos quejado pero nos hemos movilizado poco. Daros cuenta de problemas que tenemos en Extremadura, entre otros para vosotros los jóvenes, que la mayoría os marcháis fuera. Para buscar un futuro mejor, pues no nos podemos resignar, ¿no? Y con respecto al tema del aire acondicionado, que vuelvo a repetir que es el objeto de este debate, es que es verdad, no todos los centros tienen las mismas necesidades, por lo tanto era imperioso elaborar un plan de infraestructura para tratar de cubrir los problemas que había en centros, sobre todo en los muy antiguos. Pilar lo ha descrito muy bien, hay centros todavía con techos de uralita y eso no se puede permitir. En otras comunidades, en Valencia, están los niños en barracones. Cuidado, por eso digo que es que no todos los centros que vosotros, hombre, puede ser muy fuerte deciros que sois unos privilegiados, que estáis viviendo, que estáis asistiendo a clases con nuevas tecnologías, con un instituto con 10 años, mientras que hay institutos de los años 50 y de los años 60. Pero de eso no se trata, ¿no? No se trata efectivamente de conformarnos que tenemos un instituto mejor que otro. Se trata de mejorar lo que tenemos. Puntualizo dos cositas, nada más. En Extremadura hemos tenido 30 y tantos años de gobierno socialista, Fernando. Entonces vosotros también tenéis mucha parte de culpa de la situación que tenemos. Y si de los 750 centros hay algunos que son nuevos, muy bien por esos alumnos, pero hay otros muchos que son centros de los años 50, de los años 60, que se encuentran con esas instalaciones y en los que casi no se ha invertido. Entonces vosotros también tenéis parte de culpa, ¿no? Y entonces ahora tenéis la responsabilidad de seguir invirtiendo para que todos los alumnos tengan las mejores condiciones. Y en cuanto a lo que decía antes Irene de Miguel, que ellos se abstuvieron porque el plan de infraestructura no lo tenían que hacer los políticos sino los técnicos, el plan de infraestructura se hizo en base a los estudios de los técnicos. Y os voy a contar un poquito cómo se organizó ese plan de infraestructura. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, el Partido Popular estuvo en el gobierno, los técnicos estuvieron visitando todos los centros educativos porque teníamos la previsión de que iban a llegar los fondos europeos. Y yo, como delegada provincial, me recorrí, como tenía la responsabilidad de la provincia de Cáceres, los centros de la provincia de Cáceres, para ver el estado en el que se encontraban y que cuando luego los técnicos nos presentaran el informe supiéramos la realidad de esos centros educativos. Nosotros perdimos las elecciones, entró el PSOE en el gobierno y le trasladamos la necesidad de que el plan de infraestructura había que ponerlo en funcionamiento. Nosotros le trasladamos las necesidades que conocíamos. Ellos las contrastaron con las necesidades que le trasladaban los técnicos, con lo cual no es un plan de infraestructura hecho por políticos, sino es un plan de infraestructura hecho por técnicos. Y ahora lo que queda es ejecutarlo. E insisto en que el PSOE, que tiene ahora 140 millones de euros de fondos europeos, que los inviertan, por favor, porque lo que no puede ser es que en los centros de educación de adultos
solo se hayan invertido en 6 meses 7.475 euros en los centros de adultos de Extremadura, que están en Zafra esperando un centro de adultos nuevo desde hace 20 años. Entonces, eso es lo que no podemos consentir ahora que hay dinero y nada más. Va a haber que decir que no vamos a ir a lo personal, sino a centrarnos en esto, ¿de acuerdo? No, Bien, no sí. es personal. Bueno, a los políticos, pues, perdón, personal no, quiero decir, de los partidos, vamos a centrarnos en lo del debate del calor. Y Irene también, pues, quiere hablar. Si hay alguna pregunta, yo... Bueno, ¿prefiere escuchar alguna pregunta? ¿Ahí hay una pregunta? De acuerdo. Yo, más que una pregunta, respondí a varias cosas que habéis dicho. Como por ejemplo lo de los acuerdos, que ustedes pactan según con el partido que se acerque más a esa idea para ayudar a los demás. Y lo que en realidad pensamos es que ustedes pactan para lo que os conviene a ustedes, no a nosotros. Las leyes la ley de energía renovable y tal, las leyes que ustedes hacen para promover la energía renovable, el consumo energético y regular todo eso, no son favorables para ayudar a ese problema. En los colegios también ustedes han dicho de compararnos con nuestros abuelos. Son épocas muy diferentes, ya lo han dicho antes, son épocas muy diferentes y es normal que los colegios no tengan nada que ver hoy en día con los de antes. Aunque también es verdad que las subvenciones que ustedes dan para los colegios no son suficientes. Nosotros estamos yo, por ejemplo, estoy en un ciclo de informática, estamos trabajando con equipos bastante antiguos y no nos llegan subvenciones suficientes para poder tener otros equipos o poder tener más cosas para trabajar con ellos. Los centros. Ustedes no estarían aquí hoy en día si no hubiesen recibido presión social y no hubiesen visto en los medios de institutos que hacen parones y no dan clases precisamente por el calor. Y eso se lleva viendo desde hace muchísimo tiempo y no solo de ahora. Ustedes podían haber hecho algo, tanto el PSOE como el PP, como Podemos, cualquiera, por promoveros y moveros. No habéis estado haciendo nada hasta ahora que habéis recibido esa presión. A ver. La calor, tenéis que pensar también a corto plazo, porque no es solo que haya que remodelar los institutos, haya que hacer reformas para que esto no vuelva a pasar, sino que también hay que solucionar los problemas que tenemos ahora mismo, actualmente. Que de aquí a nada volvemos con el calor, cuando no es el calor es el frío. Y todo eso hay que solucionarlo ya, ponerle una medida ya y aparte, cuando ya esté eso solucionado a corto plazo, intentar buscar soluciones a largo plazo para que no vuelva a ocurrir esto. Bien, muchas gracias por tus reflexiones y a ver si quieren contestar. Irene, ¿quieres contestar algo? Es que tenía el turno de palabra ella. Bueno, han sido muchas cosas. ¿Te llamas, perdón? Manu, nosotros llevamos 3 años en las instituciones y bueno, la ley de eficiencia energética nace precisamente de haber detectado una gran necesidad en los centros educativos, pero de haber detectado también que tenemos que cambiar nuestro modelo productivo, que tenemos que abrirnos a explorar otros nichos de mercado, otros nichos de empleo, donde la gente se pueda desarrollar como profesional, teniendo en cuenta que tenemos que generar empleo, que tenemos que luchar contra el cambio climático y que tenemos que mejorar la calidad de nuestra educación y la vida en las aulas. Yo creo que es una buena ley y vamos a trabajar muy duro por mejorarla, porque como os digo, ahora se va a abrir todo el proceso de participación con la sociedad y van a venir mucha gente de muchos ámbitos a aportar a esa ley. Seguramente, yo espero que sigáis de alguna manera, que intentéis seguir, se lo diré a vuestros profesores y profesoras, que intentéis seguir la tramitación de esta ley, las comparecencias que ahí haya, qué se dice allí, qué aportan las diferentes organizaciones, qué enmiendas plantea cada grupo parlamentario para mejorar la ley,
el debate que luego posteriormente tendremos en el Pleno. Aún queda mucho y seguramente hasta enero no se tramitará. Yo quiero dejarte clara una cosa. Bueno, quiero dejarte clara una cosa, no. Quiero darte mi opinión sobre una cosa. Y es que me parece muy peligroso y es algo que estoy notando últimamente, este mantra de todos sois iguales. La política no merece la pena porque todos van a lo suyo y todos son iguales. Yo te puedo asegurar que cuando me metí en política tenía muy claro que lo que quería era cambiar la sociedad, quería hacer una transformación de la sociedad, que por eso decidí lanzarme a Podemos, porque teníamos que solo íbamos a estar 8 años, teníamos también un tope de salario, cuestiones que consideraba básicas para dedicarme a política y para hacerlo con la dignidad que yo entendía que había que hacerlo y no alejarme de la gente. Cuando hablamos de todos los políticos son iguales, ¿sabes qué pasa? Que entonces ya no vamos a votar. La gente no va a votar, tiene desafección, se frustra y ¿para qué vamos a votar? Entonces, ¿quién vota? Quien sí tiene un interés personal y dejamos la política en manos de los de siempre. Si yo me metí en política fue para que nadie hiciera política por mí, para que yo, cuando digo yo como altavoz de los demás, hiciéramos política. Así que creo que si algo tenemos que sacar en claro del calor en las aulas es que tenéis que ser reivindicativos. Porque si la consejera ha recibido al colectivo de estudiantes en Badajoz, ¿sabéis por qué ha sido? No porque yo haya levantado la voz, no porque lo haya hecho el PP, ni por nada, sino porque el colectivo de estudiantes se levantó y se pusieron en huelga y salieron a la calle. Por eso tenemos que aprender a reivindicar. Pero ante todo, ante el calor en las aulas, ante que tú no tengas equipos de calidad en tu ciclo formativo y entender que ningún gasto en educación es un gasto, que es siempre una inversión y que tenemos que pelearlo, pero lo tenemos que pelear donde estáis vosotros, desde los centros, tenemos que pelearlo en las calles, porque si no te puedo asegurar que el gobierno no se mueve, no se mueven. Si se han conseguido cosas no es porque Podemos esté en la asamblea, os lo prometo. Y esto podéis decir, pues ¿para qué estás ahí? Pues la verdad que a veces también me lo pregunto porque digo, pues para dar voz, para que al menos haya alguien que levante la voz. Si se han conseguido muchas cosas es porque la gente ha salido a la calle y han empezado a gritarlo en la calle y ha salido en los telediarios. Por eso es por lo que se mueve el gobierno. Si no, no. Así que yo os animo a que os organicéis, a que reivindiquéis, que es muy importante y por favor, que la política lo es todo, lo personal, lo particular también es política, todo lo que os pasa es política. Ahora tenemos que hacer política de calidad, tenemos que hacer buena política y para eso tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a consensuar, por supuesto, y tenemos que aprender a escuchar. Y ya. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? 3. Sí. Ya no se puede preguntar más. 3. Lo que yo pensé. María. Hola. Bueno, pues a nosotros también nos consta que desde la Junta de Extremadura se ha propuesto un mapa del cambio climático en Extremadura y nos explica cómo va a aumentar las olas de calor y de frío en Extremadura de aquí a 2020. Entonces, si a vosotros os consta esto, tendréis que haber hecho un plan de trabajo para afrontar en los centros educativos estos cambios. Nosotros queremos saber qué leyes a corto plazo concretas vais a tomar. Muy bien, gracias. Es que es muy oportuna tu pregunta porque en realidad es lo que hemos estado hablando a lo largo de toda la mañana, la ley más inmediata, la más urgente y la que en realidad ataja definitivamente este problema es la ley que ha presentado Podemos, la ley de eficiencia energética y que desde luego que al grupo parlamentario Podemos, a Irene de Miguel, le parece una ley sumamente necesaria y acertada y el resto de los grupos lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser en el trámite parlamentario tratar de enriquecerla con nuestras aportaciones. Por lo tanto, en respuesta a tu pregunta te diré que la ley que va a recoger la solución a los problemas que plantea el cambio climático en los centros educativos es la ley de eficiencia energética. Bien, gracias, Fernando.
¿A otra pregunta más? Dos. Vale, sí, vamos a ir cerrando el debate. Buenos días. Nosotros aquí llevamos ya un tiempo escuchando que van a poner soluciones y nos parece que la disposición es buena, pero tampoco hemos oído ninguna propuesta por parte de ningún grupo político de medidas a corto plazo. Y en segundo lugar me gustaría decir que el pasado es el pasado, que miremos al futuro y que estemos en el presente. El calor viene dentro de unos meses y nos gustaría saber algunas de las propuestas que proponen para poder llevar a cabo más y que sea más llevadero el calor en nuestras aulas. Bien. ¿Quién? Bueno, mira, yo simplemente quería decirte que ahora entre manos lo que tenemos es el plan de inversiones en las infraestructuras educativas, porque es un plan que tiene ya dinero y lo único que queda es dar a cada centro el dinero que necesita para que acometa lo que verdaderamente necesita, pero hay que ponerlo en marcha. Si las medidas están muy claras, cada centro tiene una necesidad. En uno hay que cambiar el tejado, en otro hay que cambiar las ventanas, en otro hay que poner aislante, etcétera, etcétera. Pues lo único que hay que hacer es hacerlo, y eso es tan a corto plazo como que tenía que haber empezado a hacerlo ya el PSOE en 2016 y estamos casi en 2019 y no lo ha hecho. Entonces, no es mirar al pasado, estamos en un presente, pero claro, aquí se van acumulando las circunstancias y no las podemos olvidar, ¿vale? Y entonces, yo por eso insisto siempre, no pensando tampoco políticamente, sino pensando en los centros. Antes decía el compañero de allí atrás que muchas veces los políticos parece que están alejados del terreno. Yo cuando me he presentado lo he dicho, yo soy política accidental, yo soy profesora de secundaria y mi puesto de trabajo está en un instituto, y cuando lleguen las elecciones al año que viene, yo no sé si mi partido querrá que yo esté en las listas o si me pone el partido en las listas, si saldré como el resultado de las votaciones y seré otra vez diputada o no seré. Lo que sí tengo claro es que cuando yo deje esto, yo tengo mi plaza porque soy funcionaria pública en un instituto. Entonces sé las necesidades que hay en los centros, y yo como diputada del Partido Popular estoy haciendo también todo lo posible para insistir al gobierno en que adopte las medidas que tiene que adoptar para que esas políticas y esas leyes que están en la Asamblea lleguen a los ciudadanos y en este caso a la comunidad educativa que sois vosotros. Yo aquí no entiendo también muchas veces por qué hay problemas en muchos centros cuando eso se soluciona con dinero, y el dinero está, simplemente hay que hacerlo y se acabó. Y luego la ley, y volvemos al tema, la ley de eficiencia energética de los centros educativos de Podemos, entre todos también trabajaremos, porque no se trata solo de presentar o de ejecutar, sino de contribuir entre todos, y por eso decimos que muchas veces no es que hagamos acuerdos para beneficiarnos los políticos, no, sino que se hacen acuerdos para beneficiar a los ciudadanos. Por eso a lo mejor no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en cómo está redactada la ley de eficiencia energética en los centros educativos, pero hemos permitido que se siga tramitando para contribuir a mejorarla y que los beneficiarios seáis los alumnos y los docentes en los centros. Vamos a ver, voy a ver si soy capaz de zanjar el tema de mirar al pasado, porque ha salido ya de manera reiterada, ¿no? A ver, claro, como historiador, ¿no? Ya, para que no lo preguntéis más, digo, más que nada, ¿no? Y luego, por otra parte, quiero felicitar públicamente a Manu por las reflexiones que ha hecho, porque eso me demuestra lo que he comentado en mi intervención y lo que he vivido este fin de semana con un elevado grupo de jóvenes, ¿no? Y es que vosotros no pasáis de todo, como dicen muchos. Vosotros estáis muy interesados por lo que sucede a vuestro alrededor, y coincido con Irene de Miguel. Tenéis que dar el paso siguiente a implicaros, porque gracias a vuestra presión el gobierno se mueve. Gracias al movimiento estudiantil se ha tomado conciencia real del tema de las altas temperaturas en los centros educativos, ¿no? Y lo último que podéis hacer vosotros es quedaros en casa. Podéis votar a cualquier partido, pero no quedaros en casa, y lo estáis demostrando. Os preocupa mucho lo que sucede a vuestro alrededor, y eso está muy ligado con lo de no mirar al pasado, ¿no? Cuando hemos hecho la referencia, cuando he hecho yo la referencia a ver
lo que había antes y lo que tenéis ahora es para mostraros que con la política se cambian las cosas. Y ese es el ejemplo de que no os tenéis que conformar con tener que meteros en un aula con 35 grados. Esa es la prueba. El ver cómo con el trabajo de vuestros padres y de vuestros abuelos consiguieron no ir a calentarse con un bote de carbón. Gracias a la presión de vuestros abuelos y de vuestros padres, Extremadura cambió una barbaridad. Y eso no es que miréis al pasado, es mostraros que lo que tenéis ahora es insuficiente, que hay problemas muy graves, probablemente menos graves que los que tenían vuestros abuelos, pero también son problemas, y que la sociedad cambia y que lo que tenéis que hacer es no pasar de eso. Tenéis que meteros e implicar. Eso por una parte. Y luego, a mí es que hoy me toca aquí el papel más delicado porque soy gobierno, entonces soy más responsable que la oposición, que evidentemente puede pedir, dar brindis al sol y pedir todo. Nosotros lo que sí os quiero transmitir es que tenemos que gestionar los recursos públicos, que son muy limitados. Si nosotros tuviéramos dinero, porque como dice Pilar, con dinero todo se soluciona. Si tuviéramos dinero para daros subvenciones a todas las propuestas que nos pedís, a renovar todos los equipos de los ciclos formativos, a construir centros modélicos en todos y cada uno de los pueblos, a construir un instituto en cada pueblo para que no se tengan que desplazar ni a 10 kilómetros, pues lo hacíamos mañana, pero los recursos son limitados. Y ese es el papel complejo del gobierno, que tiene que establecer prioridades. Y cuando se establecen prioridades, a veces a algunos no les gusta porque están estableciendo medidas comparativas con otros lugares. Nos dicen, es que ¿por qué en este instituto sí y en el mío no? O ¿por qué en este pueblo se pone un centro de salud y en el mío no? Y esa es la tarea del gobierno. Si lo hacemos bien, pues nos volverán a votar. Si entienden que no lo hemos hecho bien, pues no nos votarán. Pero lo que tenéis que hacer es votar, precisamente. Bien, y él también quiere hablar de José Antonio, de su pregunta. Bueno, antes de nada decir que todo con dinero tampoco se mejora, ¿eh? La felicidad con dinero no se compra. Pero bueno, entiendo lo que queríais decir en este tema de la eficiencia energética. José Antonio, la coordinadora estudiantil de Badajoz planteó un decálogo, no sé si lo conocéis, el decálogo que planteó, y se entrevistaron con la consejera. Bueno, pues esta coordinadora, cuando salió de la reunión, salió muy contenta, porque dijeron, nos han aceptado todas las medidas que hemos puesto encima de la mesa, nos las han aceptado, y os las leo. Instalación de fuentes de agua fría en los institutos. Se pondrán persianas donde no haya. Se cambiará la ley que regula la actuación de cada centro ante el calor y se mejorarán los protocolos de comunicación entre inspectores y con los centros. Se compromete también a regular la flexibilidad de horarios en caso de temperaturas extremas, que la normativa sea más flexible, no solo se podrá actuar cuando haya una alerta por ola de calor, sino cuando haga un calor excesivo, teniendo en cuenta la temperatura real del interior de las aulas de cada centro. Mejorarán los protocolos de comunicación, ya os he dicho. Se va a aprobar la ley que mejora las condiciones térmicas. Se iba a respetar las sanciones y expulsiones por las protestas que ha habido, pues no se iban a tener en cuenta. ¿Qué problema veo yo aquí? Que no pusieron calendario. Cuando vayamos al gobierno, yo ya os lo digo, porque después de 3 años ya estoy curtida en esto. ¿Pero cuándo? Calendario de ejecución, porque no me vale que las persianas las pongas dentro del próximo verano. Vamos a pasar calor, como habéis dicho, de 4 meses, con lo cual tenían que haber presionado más en calendario. ¿Qué os recomiendo yo que hagáis? Hacer un estudio de las necesidades de vuestro centro. Es decir, en esta aula no hay persianas, en esta aula está orientada al sur, hace un calor de 1000 demonios cuando llega mayo. No hay agua de fuente fría en la primera planta. Somos no sé cuántos estudiantes y hay una fuente. A lo mejor debería haber como mínimo una fuente para cada 20, para cada 30. No sé. Hacerlo. De verdad. Juntaros, organizaros y ver las necesidades que tiene este instituto. Y hacérselas llegar a la consejera. Y vemos si realmente hay voluntad o no hay voluntad. Porque obviamente no nos van a poner aire acondicionado en todas las aulas. Eso lo sabemos. Pero sí que hay que poner persianas, es un gasto menor. Sí se pueden poner fuentes de agua fría. Pues vamos a hacerles el trabajo un poco, porque yo no creo que por aquí venga ningún inspector a tomar nota de las necesidades que vaya a haber en Barcarrota.
pero lo podéis hacer vosotros y podéis trasladárselo a la consejera, pedirle una cita. Venga, un par de portavoces, un chico y una chica, una cita con la consejera para que explicarle las necesidades del Instituto de Barcarrota para luchar contra el calor en las aulas. Y probamos. Bien, muchas gracias. ¿Queda uno o dos? Quedan dos, pero muy breve. Te digo porque a las 12:20, cuando sea el recreo, verás tú. Ya. Es por darle voz a ya que están animados. Eso sí, pido a los que respondan que sean breves, por favor. Yo tengo otra pregunta muy breve. Básicamente consiste en que, bueno, a medidas a corto plazo, por lo menos yo lo único que he entendido es que se va a hacer reducción de jornada. Creo que es lo único así que ha mencionado desde la representación del gobierno. Entonces, bueno, de que dentro de 4 o 5 meses de que empieza a hacer un calor insoportable, que por cierto son más de 5 o 9 días, porque una cosa es el calor que haga afuera, pero es que aquí normalmente, por lo menos en este centro, hace más calor dentro de las aulas, algunas veces, bueno, por no decir la mayoría, que fuera incluso. Entonces, aparte de la reducción de la jornada lectiva, cosa que, por cierto, a los alumnos de bachillerato, y estoy seguro que a los demás otros cursos nos viene fatal, porque básicamente nos resta horas, se van a hacer, y me gustaría que fuese lo más posible concreto, se van a hacer, aparte de eso, alguna medida más. Vamos a ver cuando llegue el calor algo que diga, está aquí hecho, o no se va a hacer nada, aparte de la ley que, como ya sabemos, eso es a muy largo plazo. Y la otra pregunta... La otra pregunta que la hacía. A ver, yo voy a ser muy breve. Habéis propuesto muchas medidas en contra del calor, pero aquí en este centro, precisamente el año pasado, por esta época se estropeó la caldera y estuvimos pasando mucho frío. También, si vuelve a pasar eso, también es necesaria la reducción de horario por frío. Ya nosotros, por ejemplo, los alumnos de bachillerato no nos conviene nada, ¿no? ¿Qué medidas van a tomar o qué va a pasar si eso pasa? Bien, son dos cosas entonces, las de José Antonio, de ¿quién la responde? Fernando, y alguien responde a... Mira, con respecto al compañero de... ¿Cómo te llamas? José Antonio, ¿no? Mira, a lo largo de mi intervención he dicho que muchas veces coincido con Podemos, muchas, y algunas, ¿verdad? Muchas veces con Podemos y algunas con el PP. Menos que con Podemos, pero bueno, algunas con el PP. Pero es que en este caso para darte respuesta, coincido plenamente con lo que acaba de comentar Irene, que es que Irene te ha dado la respuesta a las medidas concretas. Las medidas concretas son precisamente no porque Podemos las haya reivindicado ni el PSOE ni el PP, sino porque vosotros, las asociaciones de estudiantes, que os habéis reunido con la consejera y habéis firmado un decálogo de actuaciones concretas. El tema de las fuentes, en fin, todo eso son medidas concretas. Es verdad que a lo mejor falta matizar el cuándo, como muy bien ha indicado Irene, pero esa es vuestra labor, presionar para que se haga, ¿no? Bien, y en segundo lugar, porque además lo hilo también con el tema del calor, cuando un centro concreto tiene problemas, ya sea de frío o de calor, evidentemente hay unos mecanismos, hay un protocolo para exigir a la administración que los corrija, que son vía dirección del centro e inspección educativa. ¿De acuerdo? Para cuando es una cosa puntual del centro, que se ha estropeado la caldera, pues si el centro tiene recursos públicos lo sustituye, si no, hace una propuesta a la inspección para que la consejería invierta y renueve la caldera, y eso vuelve a pasar lo mismo. Si la medida no se cumple, yo que soy profesor y que he vivido en otros centros, ¿sabes cómo se solucionaba, no? Pues con la movilización estudiantil y de los padres. Si estáis pasando un enorme frío y es insostenible, pues evidentemente si os ponéis en huelga o os manifestáis, veréis cómo van a hacer caso. Yo, una cosita muy breve. Antes en mi primera intervención, os dije que los alumnos también os tenéis que mover, pero yo más que hacer llamamientos y movilizaciones a incendiar las calles, como están diciendo aquí, huelgas, manifestaciones, el PSOE y Podemos, yo creo que hay otros cauces. Os hablaba antes del Consejo Escolar de Extremadura, que podéis estar allí representados y podríais haber dado vuestra opinión acerca de la flexibilización del calendario escolar.
Y en el caso este, por ejemplo, de si se os estropea la caldera, yo creo que me parece excesivo el tener que recurrir a movilizaciones, manifestaciones, huelgas, etcétera, etcétera. También hay que exigir a la administración, y yo siempre doy un voto de confianza a los equipos directivos, a los claustros y a la comunidad educativa, ¿no? Que si tenéis una necesidad se traslada a la administración, que es responsable de los centros educativos, y la responsabilidad es de la administración, en este caso del gobierno, que tienen que ser diligentes y no tienen que esperar a que vosotros salgáis a las calles o os manifestéis para solucionar el problema. Es que es muy triste, es que si tenemos que tener gobernantes para que consigamos de ellos algo solamente con las manifestaciones, pues apaga y vámonos. Yo creo que lo que tenemos que tener es gobernantes serios y responsables, que cuando haya un problema lo solucionen, pero que no tengamos que movilizarnos todos y salir a las calles, porque si no, vamos, esto sería ingobernable. Nada más, en mi punto de vista. Bien, muchas gracias a todos por vuestra participación, y ahora pues me deja cambiar un marrón, pues yo no me era moderador, pero ahora dice aquí que hay que hacer una breve puesta en común de los resultados del debate. Menos mal que he tomado unos pequeños apuntes y los tengo aquí más o menos retractados, he hecho unas chuletitas aquí, por eso yo siempre lo digo que bueno, porque haciéndolas luego ya no hay que echarle mano, porque ya me lo he estudiado. ¿Para llevar al examen? No, bueno, si alguno lo lleva y no se las pillan. Bien, a ver, ya sabéis que yo soy algo radical. Aquí me toca el turno de director del centro, pues moderar, y así creo que lo he hecho. La primera vez que lo hago, yo creo que me haya salido bien. Me doy cuenta, y nos damos cuenta, porque yo también he participado en política ya hace muchos años, que cuando los diferentes grupos políticos opinan de alguna forma, lo importante es llegar a un acuerdo. O esa palabra que no me gusta es consenso, me gusta más la palabra acuerdo, pero bueno. Y yo creo que hay voluntad entre ellos de llevarlo a cabo, porque es un problema real, el del calor en nuestras aulas. Más el calor, vamos a hablar más de nuestra zona, claro. Me imagino que los centros del norte son más el frío, ¿no? Se ha aludido aquí, eso sí, a un problema de frío, que lo ha dicho Reme, que hubo cuando se estropeó la caldera. Cuando se estropeó la caldera, enseguida intentamos solucionarlo. Pero anteriormente, hace 2 o 3 años, no me acuerdo muy bien, teníamos un problema estructural, porque este instituto tiene un problema estructural que está mal orientado desde el principio y le da el sol casi todo el día a un cierto tipo de aulas. Entonces, eso es un problema de diseño, de esas cosas que habéis hablado también, etc. Y también había un problema con la calefacción por ese problema estructural. Venía de un sitio y cuando llegaba a bachillerato, adiós. Que además era el sitio más fresquito, es el que da este lado. Por eso no lo vemos, porque están donde están todos los árboles y todo esto. Entonces, los árboles los podían haber puesto donde da el sol, que era en aquel lado, pero bueno. Todo muy bien pensado. Todo muy bien pensado, sí. Se hizo, claro, como hemos dicho, por suerte se hizo. Donde yo estudié antes era tremendo, ¿no? Pero es cierto que aquí se está bastante mejor. Os puedo decir que tanto Juan Luis como Ángel y como yo llamamos a la inspección y a todas esas cosas que se hacen y no nos hicieron ni caso desde el 2008 hasta el 2016, me parece que fue. Que ya los padres, el AMPA, que por fin había un AMPA, llamaron y dijeron que iban a movilizarse como no se arreglara. Y un día de buenas a primeras apareció un señor, ¿y usted quién es? ¿Un técnico de qué? Un técnico de la Junta que vengo a ver qué problemas estructurales hay. Y en 5 o 6 meses estaba solucionado el problema. ¿Entendéis? Es decir, eso es movilización. No hace falta tampoco quemar las calles, no sé qué, no hay muchas cosas, ¿no? Pero es cierto que hay que participar. Y yo me he enterado aquí, pues igual todavía por el desconocimiento de esta realidad educativa, que los alumnos no participan en el Consejo Escolar de Extremadura. Pues debéis de participar. Sí sé que tristemente aquí también ahora va a haber elecciones al Consejo Escolar, de padres, de parte de la comunidad educativa y de alumnos, pues debéis presentaros. Algunos que están aquí, que son representantes del Consejo Escolar, saben cómo los profesores se lo decimos, presentaros, porque está como cosa, y no que participar, que me da cuenta que es una cosa más de vergüenza, ahora no suena, o ahí bajado. Era una cosa más parecida de vergüenza que de participación, porque vosotros, vamos, yo os considero bastante implicados en el tema. Y después, es cierto que alguien lo ha dicho, no me acuerdo de quién, porque no voy a leer todo esto ahora, que la pelota en el tejado, un poco sí que con las instrucciones de principios de curso nos las dejaba la administración a los directores, bueno, al equipo directivo de los centros, y que se arbitren las medidas en el caso de no sé qué. Claro, tuvimos que, nosotros no lo teníamos preparado. ¿Por qué? Porque también habíamos intentado preparar unas soluciones, que ellos lo saben,
que ha sido poner unos toldos en las clases donde da más sol. Hace 5 o 6 años se repobló por parte del Departamento de Ciencias Naturales esta zona con árboles de rápido crecimiento. En fin, una serie de medidas, unas planchas que hubo, que por cierto este año, en junio apenas se dieron falta porque vino la temperatura más suave, ¿no? Pero bueno, es decir, siempre intentamos hacer algo, pero claro, pues hacemos lo que hemos hecho ya un consejo escolar, petición de los alumnos, estuvimos con ellos en la manifestación que hicieron aquí en el centro, les apoyamos, convocamos el consejo escolar y decidimos que se cortaran las clases. Pero claro, volvemos a lo mismo, somos un centro comarcal. Por ejemplo, el colegio que está aquí, Isabel, tiene su comedor, nosotros tenemos autobuses, no podemos cortar las clases, lo que se hace es que los padres pueden venir a por ellos, pero claro, no todos los padres pueden venir, es decir, sabemos que es un problema complejo. A ver si con estas nuevas leyes que se dicen y con estas nuevas inversiones que se prometen, esperemos que sí, Fernando, que porque cada vez vamos viendo que hay más recortes y yo aquí ya tengo que sacar el agua a mi sardina, arrimarla, porque es cierto que se va reduciendo el presupuesto anual cada año, que por eso de gastos y por eso, claro, como decía el chaval del ciclo, pues hay 5 minutos. Ahora me estás corrigiendo a mí. Hay cosas que no se pueden consentir, pero es por falta de dinero, evidentemente. Entonces, yo creo que todos, y esto es una buena disposición, estamos aquí charlando, hablando tranquilamente y a ver si así se pueden solucionar estas cosas. Participar entre todos, aportar soluciones y eso sí, comprender que no tenemos una varita mágica, los diferentes poderes, ni la oposición, ni el gobierno, ni los equipos educativos, para cambiar eso en un segundo. Si es cierto, pues que dentro de lo posible pues hacemos lo que podemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues me han sobrado los 5 minutos porque yo ya estaba concluyendo. Muchas gracias. Bien, y ahora... Ahora me toca pues despedir y agradecer a los diputados de la Asamblea, diputados y diputadas de la Asamblea, su deferencia viniendo aquí a nuestro centro, a conocerlo y a participar en una cosa que en principio no es tan fácil como parece, porque las preguntas de los alumnos siempre son cruzantes, etcétera, etcétera. Pero ellos también tienen ya, me imagino, muchas tablas y, bueno, quizá iré de menos, pero porque han entrado hace menos tiempo en política. Pero bueno, igual, ya la misma, perdón, verdad, qué cosa he dicho yo ahora. Y ahora, como os invito a que sigáis el acto está siendo grabado, por eso lo del micrófono, que vaya, por nuestro canal de YouTube y también por las redes sociales, que tenemos Facebook, Twitter y todas esas cosas que sabéis que yo también. Y quedan las puertas del centro para futuras visitas o dentro de un tiempo, si la ley se aprueba o si hay otro tipo de medidas, pues decir dónde estábamos y dónde hemos llegado, gracias a vuestra participación. Ahora vamos un momentito a hacerle una entrega simbólica de unos regalos a los tres representantes de la Asamblea. Ahora un segundo.